empezamos entonces ya, vamos a ser corresponsables con el tiempo y a ver, primero, muchísimas gracias Marcos, que además todavía no he tenido ocasión de saludarle personalmente, pero es un placer como siempre madurar a su lado, que no envejecer, porque nos conocemos desde que éramos muy jóvenes. Ahí, un placer, la verdad, estar aquí, sobre todo con todo el equipo de corresponsables que coincidimos desde hace tanto tiempo y es un placer también pues, moderar esta mesa en tiempos de incertidumbre como poco. Yo, la organización que tengo el placer de dirigir, el Pacto Mundial de la ONU aquí en España, bueno, estoy ahora mismo, tengo un mandato en el que represento a todas las redes nacionales en el board o en el comité global de la iniciativa que está presidido por el secretario general. Y tuve la ocasión justamente la semana pasada de estar allí en la sede de Naciones Unidas, pues en ese encuentro con el secretario general, Antonio Guterres, en el que se dirigía a las empresas que están en el Pacto Mundial en una reunión pues a puerta cerrada y bueno, pues estuvimos tratando, claro, la incertidumbre geopolítica, como os podéis imaginar, en Nueva York ahora mismo se vive de una manera muchísimo más intensa de la que nos podríamos imaginar aquí. Me hago eco de las palabras de Beatriz en el sentido que en Naciones Unidas sí que se tiene al sector privado y a Europa como dos referentes necesarios para empujar el desarrollo sostenible. Europa como esa región que efectivamente, ya sea a través de la regulación o a través del compromiso con las personas, con los derechos humanos, bueno, pues sí que es una referencia en cuanto a materia de sostenibilidad. Y el sector privado, porque desgraciadamente la situación política y la polarización en este momento a nivel internacional pues está haciendo cuestionarse muchos preceptos y muchos derechos que hasta ahora no nos estábamos planteando ni cuestionando en ningún caso. En palabras también del secretario general, que me hace también, es un placer también compartir con vosotros, se señalaban tres grandes retos o tres grandes, digamos, maneras de empujar bueno, pues la sostenibilidad y sobre todo el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad corporativa. Por un lado, las finanzas sostenibles es sin duda la palanca de poder desbloquear la financiación necesaria para, digamos, hacer esa, bueno, pues que no es la financiación del desarrollo, ¿vale? Sino la manera de poder arrancar esas palancas o desbloquear esas palancas que van a ayudar al desarrollo sostenible. Luego también estuvimos hablando durante mucho tiempo sobre derechos humanos y aquí la Unión Europea igualmente una referencia en cuanto a toda la parte de regulación, que vamos a hablar ahora de ello, en materia de due diligence o diligencia debida. Es verdad que con el Omnibus parece que estamos un poco yendo o marcando otros ritmos, aún así sigue siendo el centro de la conversación ahora mismo, yo creo que aquí en Europa también. Y por último, la IA como también manera también de, bueno, pues de desbloquear muchos avances en materia de desarrollo, pero al mismo tiempo puede ser sin duda una fuente de desigualdades, con lo cual ahí importante. Y voy a hacer, evidentemente teníamos ya algunas preguntas más o menos habladas, aún así ahora voy a presentar a las tres empresas que me acompañan, que es un placer estar con ellas. Tenemos algunas preguntas, pero voy a empezar con la de regulación, porque es justamente con lo que quiero acabar en esta reflexión desde el punto de vista de Naciones Unidas, y es la necesidad desde el punto de vista, bueno, en palabras, ¿no?, del secretario general, que el sector privado tiene que pedir, solicitar, empujar, utilicemos la palabra que queramos, al sector a los gobiernos a justamente crear un marco de legislación en todo el área, sobre todo de derechos humanos, pero de una manera más amplia, porque las empresas van a encontrar en esa regulación unas reglas del juego más justas, más claras y más estables, con lo cual es una de las maneras en las que a través de la regulación se puede empujar estos temas.
Y aquí, con esto no quiero decir que cualquier regulación esté bien, es verdad que ha habido muchísima polémica en cuanto a todas las apuestas legislativas que se han dado desde, bueno, pues desde la Unión Europea, pero también en España. Es cierto que a veces no hay una coherencia de políticas en ese sentido, se solapan algunas políticas, es cierto que también se crea mucha burocracia, o sea, con lo cual yo creo que tenemos que ser críticos al respecto, pero sí desde el punto de vista, y como hemos visto en nuestros últimos 20 años, está totalmente claro que efectivamente las legislaciones marcan ese marco común y ese marco pues, más claro. Y ya paro aquí, pero quería compartir con vosotros esas reflexiones que me parecían interesantes. Y aquí tenemos a José Cabanas, CMO de Corporación Hijos de Rivera. Un placer, José. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Daniel Morales, director de Sostenibilidad y Fundaciones de MasOrange, y a mi lado a Macarena Ramírez, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Donte Group. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser la primera mesa, además, en este auditorio, que también el IES es un placer siempre volver aquí. Se está llenando poco a poco, es un placer ver toda esta gente en este maravilloso auditorio. Entonces, empezamos por la pregunta de regulación y luego ya voy a la de liderazgo y estrategias. Me ha gustado mucho también en esos términos o esos palabras que han elegido desde corresponsables para que giremos toda la conversación en torno a día de hoy. Entonces, vosotras, empresas, líderes en materia de sostenibilidad, ¿cómo estáis viviendo esta regulación? Vamos a empezar pues por el orden de la mesa. Daniel, si te parece, ¿cómo estáis viviendo esta creciente regulación? Desde un punto de vista crítico, constructivo, ¿cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo os estáis adaptando a toda esta regulación europea, también a nivel nacional? ¿Qué puntos positivos, qué puntos negativos dais? Si nos estuvieran escuchando los reguladores europeos y españoles, ¿qué les diríais y qué les transmitirías? Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina, y a corresponsales por invitarme a participar en esta mesa. Y yendo directo al grano con tu pregunta, nosotros hemos intentado ser muy prácticos en el ámbito de la aplicación de la regulación, ¿no? Como todos bien sabéis, en la regulación europea ha habido cambios, ha habido marcha atrás, ha habido incertidumbres que han provocado que las principales empresas no sepamos muy bien a qué atenernos o cuándo empezar a implementar determinadas regulaciones, ¿no? Entonces, eso puede haber generado cierto grado de paralización o bloqueo, ¿no? En nuestro caso, lo que hicimos fue acudir directamente al sentido práctico. Sabíamos que el examen, por llamarlo de alguna manera, por poner un símil de la regulación, estaba ahí. Nosotros no sabíamos, porque no estaba claro cuáles eran los temas que había que prepararse para ese examen, pero siendo un poco repelentes, lo que hicimos fue prepararnos todo el temario y decidimos pues, acometer el reto presentando las memorias de sostenibilidad basadas en la ley del 2018 y basadas en CSRD. Y ese ha sido nuestro criterio, duplicar, en este caso, el modelo de reporting para garantizar que no tenemos ningún problema en el entorno de la sostenibilidad regulatoria, ¿no? Y luego también, aunque no es regulación puramente de sostenibilidad, a nosotros nos está impactando mucho como empresa de telecomunicaciones y también, por lo que ha mencionado Beatriz, la presidenta de Redella, en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa, la nueva regulación propuesta por la Comisión Europea de la Cybersecurity Act, que tendría, en el caso de aprobarse, muchísimas implicaciones en el ámbito de la soberanía europea y la soberanía digital, ¿no? Por lo tanto, nosotros planteamos el ámbito regulatorio como un contexto global, analizando, bueno, pues en un sentido práctico, qué podemos hacer para evitar tener que repetir o tener que cambiar de rumbo y centrándonos más bien en la gestión que el reporte puede provocar y no tanto en lo que hay que replicar según la legislación. Ese es nuestro modelo. José, desde Hijos de Rivera, ¿cómo habéis afrontado esto? ¿Cómo os ha afectado?
Cuéntanos. A ver, yo comparto, me siento muy identificado con las palabras que dijo, bueno, que expuso Beatriz. En Europa, en que vivimos en una sociedad de bienestar y que la legislación es necesaria. Por contra, nos decías tú antes, oye, ¿qué les pediríais? Si todos vosotros fueseis reguladores, ¿qué os pediríamos, no? Yo lo resumiría en 2 palabras. Lo primero es coherencia, y coherencia sobre todo también para no tener diversidad de inputs en nuestro trabajo y que estemos coordinados a la hora de hacer las cosas. La coherencia también tiene, yo creo, que una derivada que es contextual, que es el contexto. Está claro que cuando todo esto, cuando nos empezamos a dar cuenta hace ya 20, 25 años, el contexto socioeconómico global, geopolítico, era radicalmente distinto a lo que tenemos hoy encima de la mesa. Entonces, echar de reojo, tener presente el contexto en el que estamos actuando, tanto las instituciones privadas, pero también las públicas, yo creo que es súper importante. Creo que no es un tema menor y que tiene que estar presente en el avance de cada semana en cada una de nuestras organizaciones. Y después, por último, en nuestro caso, somos una empresa agroalimentaria, la sensibilidad con las grandes tendencias de la calle. Es decir, muchas veces somos casi más papistas que el Papa. Tratamos de sobreregular. Tenemos un contexto competitivo pues muy competitivo, que ya no solo competimos con nuestro vecino de aquí al lado o dentro incluso de España o de Europa, sino que estamos compitiendo en un contexto global y donde, como decía antes Beatriz, yo creo que el marco general es necesario para tener todas las mismas reglas, pero que no perdamos una de las principales ejes de sostenibilidad, que es la sostenibilidad económica. Y si perdemos competitividad por causa de la legislación, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Y Macarena, desde vuestra empresa, ¿cómo habéis enfrentado toda esta avalancha regulatoria? Pues para nosotros la regulación realmente la hemos vivido como una oportunidad. Es verdad que, como comentabas, pues ahora se ha relajado un poco en cuanto a timings y en cuanto a requerimientos. Nosotros lo hemos vivido como algo positivo a pesar del reto que supone, ¿no?, para una compañía que está centrada en la salud y en este caso en la salud bucodental. A nosotros nos ha ayudado a profesionalizar, a reforzar y también a medir y a tomar decisiones con mayor criterio. Y nuestra estrategia, por así decirlo, ha sido anticiparnos a esos requerimientos para estar preparados a esa normativa de reporting de CSRD. Bueno, nos ha ayudado eso a ser más rigurosos y transparentes. Hemos, por ejemplo, abordado la matriz de doble materialidad y además la hemos completado, hemos dado un paso más allá con un análisis externo, utilizando pues, los reporting de pacientes, de peers, de ratings, de ESG, con un análisis interno en el que hemos testado a través de entrevistas pues, principales input de aquellas áreas más claves. En definitiva, la regulación va a llegar siempre, ¿no? Y en este aspecto positivo de ver estos requerimientos está que nos permite detectar riesgos, medir mejor, pero también identificar oportunidades que nos van a hacer crear valor en la compañía. O sea que también estoy de acuerdo con ellos en cuanto a que es necesaria la coherencia y evitar la sobreregulación, pero nosotros nos centramos en el aspecto positivo que ha tenido para nosotros esto. En tiempos como los de ahora necesitamos positivismo y optimismo, Macarena, así que muchas gracias por esa reflexión. Y volviendo un poco a la parte quizá de estrategia, de liderazgo, las personas que llevamos trabajando mucho tiempo en sostenibilidad, antes RSE, etcétera, hemos visto una evolución también del peso o del hueco o del espacio que ocupaba la sostenibilidad dentro de las corporaciones o dentro de las organizaciones, de las empresas. Hemos visto cómo esa evolución ha ido desde la filantropía hacia, digamos, una evolución más como hacia adentro, situando y creando esos espacios o esos departamentos de sostenibilidad. En las grandes compañías, la creación de esas comisiones de sostenibilidad
sostenibilidad, etcétera. Y ahora lo que vemos, o al menos lo que analizamos en el Pacto Mundial, el siguiente reto es seguir sacando los departamentos de sostenibilidad, sacar la sostenibilidad de los departamentos de sostenibilidad y realmente que vaya permeando en los departamentos financieros, importantísimo, compras, operaciones, etcétera. E igualmente hacia arriba, que desde la alta dirección caiga esa lluvia fina de liderazgo, ¿no?, en cuanto a que la sostenibilidad tiene que estar dentro e integrada dentro de la estrategia de la empresa. Y aquí, más allá de indicadores, más allá de regulaciones, etcétera, y de normativas, sí que es importante, digamos, ese liderazgo, ese coliderazgo, ese liderazgo compartido entre las grandes áreas de la organización. Entonces, sí que me gustaría también un poco conocer vuestra opinión o cómo la habéis vivido en esta evolución, dónde está, según vosotros, esa sostenibilidad dentro de vuestra estrategia y si estáis consiguiendo, porque aquí somos todos aliados, nos hemos convencido a nosotros mismos, pero esto de convencer hacia arriba y hacia los lados es el siguiente reto que tenemos, ese reto compartido. ¿Cómo veis, estáis consiguiendo utilizar la competitividad para convencer internamente de la necesidad de hacer más transversal la sostenibilidad? Daniel, empezamos por ti otra vez. Pues, perdona, sí, Daniel. Yo creo que ha habido un cambio radical, ¿no? Tú mencionabas antes que los departamentos de responsabilidad social corporativa antiguamente estaban como muy centrados en sí mismos, ¿no? Ahora, en mi experiencia, hay una transversalidad muchísimo mayor, una implicación de todas las áreas de la compañía y se ha pasado de un modelo donde te centras exclusivamente en el dato que pones en el reporting, ¿no?, a un modelo de gestión integrada en el negocio. Si no somos capaces, desde las áreas de sostenibilidad, de enlazarnos con el negocio, de hablar su lenguaje, entonces no vamos a ser capaces de evolucionar y de crecer, ¿no? Es clave que estemos hablando el lenguaje del negocio, que seamos capaces de trabajar en todos los proyectos desde esa perspectiva financiera, de negocio, de rentabilidad, de sostenibilidad económica, a la vez que apoyas otros aspectos de la sostenibilidad, porque si no, no va a haber manera de que te entiendan, ¿no? Y existiría un desacoplamiento entre cuáles son los objetivos de la sostenibilidad y los de la propia compañía. La mejor manera de adaptarnos a este escenario de incertidumbre generalizada en torno al concepto de la sostenibilidad es que nos liguemos al objetivo principal que tenga la compañía, sea cual sea en cada uno de los casos, ¿no? Si somos capaces de ligar nuestros proyectos al objetivo de la compañía, en ese caso vamos a ser capaces de sortear cualquier tipo de aspecto que vaya en contra de los valores de la sostenibilidad. Si somos capaces que el propósito de la empresa tenga intrincado esos valores de sostenibilidad, es la clave, ¿no? Por ejemplo, si trabajas con las áreas de B2B, de gran cuenta, en desarrollar productos y servicios que sean rentables para el negocio, pero a la vez que tengan un ámbito de sostenibilidad, es clave. Esta mañana venía escuchando la radio en el coche y salía un anuncio de Orange hablando de la gestión eficiente de la flota de vehículos y para que cualquier empresa contactara con su comercial porque había soluciones para la gestión inteligente de la flota de vehículos, sea cual sea el volumen de tu flota de vehículos. A eso me refiero. Probablemente mis compañeros de gran cuenta, a la hora de... yo no tenía ni idea de que ese anuncio había salido, por ejemplo, y me alegra no tener ni idea, porque ellos han asumido que esa es una buena oferta para un cliente, independientemente de cuáles sean sus valores de sostenibilidad. Y un enganche comercial, que también es interesante. Un enganche comercial, efectivamente. Interesante. ¿Cómo veis toda la parte, cómo lo estáis liderando dentro de Hijos de Ribera, toda la parte de estrategia, liderazgo? Pues mira, Cristina, nosotros, en nuestro caso, o mi experiencia ha sido muy parecida a la que comentaba Daniel ahora,
pero yo creo que iba imbrincada ya en la propia cultura de la compañía. Es decir, nosotros nunca hemos tenido un departamento de sostenibilidad o de RSC. De hecho, el gobierno que tenemos sobre impacto positivo es el mismo que el comité ejecutivo que decidimos sobre el resto de las cosas. Entonces, se hace una labor más de coordinación o de ordenación en función de los grandes ejes prioritarios y va imbrincado en el propio propósito como compañía, que el impacto positivo aparece en una frase de 7 palabras que al final es generando impacto positivo. Con lo cual, esta multifuncionalidad nos permite mirar para atrás e ir uniendo cosas que pues, igual nos pusimos a ordenar esto prepandemia, recuerdo 2017, 2018, de toda la cantidad de cosas en las cuales la compañía estaba actuando y la propia cultura provocaba que los departamentos ejecutasen proyectos, se han ordenado en función de grandes vías, grandes pilares estratégicos dentro de un macro campo de impacto positivo. Y así es como lo estamos llevando. Sí estoy de acuerdo con que tiene un riesgo que es en compañías, en organizaciones donde esto no forma parte del ADN cultural, el levantar el pie, nos relajemos. Y a mí ese es un poco el riesgo que veo de cara a futuro y de cara a los grandes retos que tenemos como empresas, como organizaciones sociales que estamos actuando dentro de la ciudadanía española, que levantar el pie de repente nos relajemos y no lleguemos a cometer todo lo que tenemos en la cabeza. Interesante. Y Macarena, en vuestra empresa, ¿dónde se sitúa la sostenibilidad dentro de la estrategia? ¿Y cómo habéis llegado hasta ahí? ¿Cuáles son los retos concretos? Yo te diría que en nuestro caso el plan estratégico de la compañía, los 3 ejes del plan estratégico están permeados y de forma transversal por la sostenibilidad. Ser más innovadores, ser más accesibles, ser más valiosos. Esto significa que en la innovación tengamos en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de invertir en determinadas innovaciones tecnológicas, viendo no solamente el impacto para nuestros pacientes, sino también el impacto positivo sobre la praxis clínica, o en el caso de la accesibilidad tenemos en cuenta cuando estamos planificando, diseñando la apertura de clínicas, el hecho de que sean territorios donde el acceso es más complicado desde el punto de vista, por decirlo así, geográfico. Estamos presentes en casi el 100% de las localidades con más de 50.000 habitantes, y en la parte de ser más valiosos, pues en toda esta apuesta por la formación y el bienestar de nuestros pacientes. Hay un hecho muy significativo, y es que el Comité de Sostenibilidad reporta directamente al máximo nivel ejecutivo de la compañía, pero es más, es que el 10% de la retribución, de la retribución variable de nuestros directivos depende de esas variables o de metas ESG, incluida la descarbonización. En ese sentido, la sostenibilidad no puede ser más transversal y implica un cambio cultural que va de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de todas las posiciones, incluso ayudando a nuestros equipos de clínica a que en su propio día a día cambien comportamientos, ¿no? También esos hábitos diarios de cómo gestionar el agua, por ejemplo, o ser eficientes en el uso de los recursos y evitar impactos negativos, pues también forma parte de esa transversalidad, ¿no? Y de esa responsabilidad compartida. Citabas, Macarena, el tema de la innovación, que es otra de las palabras clave, ¿no?, que han querido desde corresponsables destacar en la jornada, en esa sostenibilidad 360. Y bueno, me gustaría, sé que sois empresas muy innovadoras, así que sí que me gustaría, quizá con una perspectiva aquí más sectorial, me interesa también un poco cuál es, entender un poco, ¿no?, saber realmente algún proyecto concreto que estéis liderando en el sector o que realmente haya hecho ese business case que estamos intentando encontrar para realmente ir marcando el camino en materia, en este caso, de innovación. Daniel. Pues en MasOrange, como os podéis imaginar, hay mucho friki, mucho ingeniero, y como la mayoría de los ingenieros, pues los departamentos de tecnología y más innovadores buscan hacer más con menos. Suelen tener recursos limitados o escasos y están todo el día buscando la manera de implementar soluciones más eficientes y más pues que provoquen una mayor productividad, ¿no?
Voy a poner un par de ejemplos muy sencillos para que lo entendáis, ¿no? La mayoría de vosotros probablemente tengáis en vuestro bolsillo un móvil 5G, que es de última generación y que permite unas comunicaciones súper avanzadas, ¿no? Podemos ver vídeos en tiempo real, pues cualquier cosa casi sin plantearnos cómo llega, ¿no? Pero hace poco era 4G, antes era 3G, antes era 2G y podéis pensar que todo eso ha desaparecido, pero realmente no. Las redes de telecomunicaciones, cuando implementan una nueva tecnología, no eliminan inmediatamente la previa, porque el despliegue es lento y se produce en muchos meses, sino años. Con lo cual llega un momento en que te encuentras una red donde tienes no solo la tecnología más avanzada, sino la anterior, y acabas teniendo un consumo energético, una gestión más compleja, una gestión de incidencias difícil que puede derivar en un mal servicio, además de un impacto mayor en consumo, en emisiones y en todo lo relacionado con el medio ambiente. Pues lo que estamos haciendo ahora es apagar todas esas redes previas de tal manera que no impacten el servicio, mientras que conseguimos ahorros energéticos y un desmantelamiento proporcional de ese servicio, que además, en el caso del grupo MasOrange, que pertenece a la multinacional Orange, se puede derivar a otros países donde los despliegues estén menos avanzados, ¿no? Especialmente nosotros derivamos parte de ese material a países africanos, donde operamos en 17 países, ¿no? Y otro ejemplo está relacionado con la medición de los gases de los vehículos, ¿no? Tenemos proyectos muy innovadores, en concreto un proyecto que se llama Proyecto Creta, que hace referencia a la medición de gases mediante, pues, parecidos a los típicos radares de la DGT. Si lo veis, no tenéis que reducir la velocidad, simplemente va a medir si el coche tiene las emisiones adecuadas y si está teniendo algún tipo de problema, ¿no? Identificando la matrícula, conseguimos, mediante también esa sensorización de gases, conseguimos saber si un coche es necesario de manera preventiva enviarlo a revisión y así que afecte menos a las emisiones en esa ciudad o en ese lugar. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con otras empresas y que nos permite estar a la vanguardia en la sensorización y medición de emisiones de gases. Son un par de ejemplos de los muchos que hay. Además, se ha creado una empresa dentro del grupo, MasOrange Digital, orientada también a todo lo relacionado con nuevos servicios que puedan pues, impactar en la innovación y en el recorrido que pueda tener en nuestros clientes. Muchas gracias, José. Estamos en el Pacto Mundial trabajando la parte sectorial, como por eso me interesaba y por eso estoy intentando hacer ese punto sectorial. Este año, bueno, hemos trabajado con el sector turismo, con el sector de la moda. Este año nos vamos a centrar sobre todo en el sector agroalimentario. No solo, también ya he hablado con tu compañera para teneros en el radar, también con el sector farma, el sector de la automoción. Entonces, ¿dónde está la innovación necesaria dentro de vuestro sector para realmente mantener la sostenibilidad como un factor de competitividad en vuestro sector? ¿Qué proyectos habéis llevado a cabo en la parte de innovación? Que además me ha cotilleado que es un tema que te gusta especialmente. Bueno, yo una de las cosas que hago en la compañía es la parte de innovación también y efectivamente no sacamos nada sin que vaya a dejar un mejor legado de lo que ya hay, ¿no? En el ámbito agroalimentario, en nuestro caso, lo tenemos muy ligado a nuestra estrategia de impacto positivo y ligado a los 4 grandes ejes. Actuamos en origen y en origen tenemos proyectos pues, sobre todo muy ligados a la materia prima. Somos una empresa transformadora del mundo agro y transformamos cereal en cerveza, pero transformamos manzana en sidra, uva en vino y el campo es una componente fundamental. Estamos con proyectos, pues sobre todo agroenergético, sobre todo de estandarización de cultivo indoor, un proyecto que se llama Econoque, por ejemplo, de cultivo hidropónico para maximizar el rendimiento de esos recursos escasos que decía Dani en el ámbito tecnológico, ocurren en el sector primario de la economía lo mismo, ¿no?
El segundo eje que tenemos, y aplicado ya, saltándonos un paso de la parte de producto, que es principalmente donde más lucen las innovaciones, ¿no? Materializado en algo en lo cual, sobre todo en nuestro sector, que te llevas a la boca, que manejas, que tocas. En nuestro caso tiene mucho que ver con el transporte de nuestros productos y los envases y los embalajes. Llevábamos 5 años trabajando en un no-pack, en cómo eliminábamos los packs externos del formato pues, que más se consume en España, que es el formato lata. Un cuarto de la cerveza que se beben se vende en ese formato. Y las latas pues iban envueltas, en nuestro caso, con cartón. Hay otras compañías pues, que utilizamos otros materiales, sobre todo para packaging secundarios. Y bueno, los virajes industriales en una empresa industrial de envasado pues son potentes en cuanto a inversión, en cuanto a recursos y en cuanto a personas. Es uno de los proyectos de los cuales más orgullosos nos sentimos porque implica un cambio sustancial en cómo hacemos las cosas los ciudadanos en nuestras casas. Es decir, tratar de educar al consumidor a un nuevo hábito que quizá no es mucha más molestia, pero cambia la forma tradicional que tiene de hacer las cosas. En nuestro caso había que aprender a separar las latas porque iban unidas con un sistema nuevo que no utilizaba ni plásticos ni cartones y bueno, pues de repente te cae el consumo, llegas menos al mercado y tienes que invertir o apostar porque eso es bueno y hay que acabar convenciendo, ¿no? Es uno de los proyectos que más orgullosos estamos. Y después el último que me gustaría también comentar tiene que ver con los aliados, con quién interactuamos en nuestra cadena de valor. Tenemos un eje que es tanto aguas arriba como aguas abajo de nuestra actividad principal, que son nuestros clientes. Y hablamos ahí de un proyecto que para mí es la estrellita, la guinda, que es cervecerías circulares. En esos aliados, donde finalmente acaba nuestro producto y donde tiene el contacto con el consumidor final, pues tratamos de que ellos también hagan mejor las cosas. Proyectos desde ahorro energético hasta productos sin envase, que eso es un game changer en nuestra categoría, ¿no? Es un eje que sabemos que en el futuro yo creo que todos tenemos que ir por ahí y es la gran apuesta de la casa. Muy interesante, Macarena, en el sector de la salud, la parte de innovación, ¿qué proyectos estáis priorizando o estáis apostando en materia de innovación? Pues mira, nos ha ayudado mucho el que en el año 2025 hemos medido por primera vez nuestro impacto y esto nos ha dado pistas, nuestro impacto a nivel económico, a nivel de salud y a nivel también de innovación y de aportación a la sociedad. Nos ha dado pistas porque hemos hecho esta medición con 48 indicadores, con 11 impactos y en 5 ejes. Uno de los ejes es la democratización de la salud bucodental, el otro eje es cómo contribuimos a la mejora de la salud integral de las personas, también la aportación que hacemos a las localidades o a los entornos específicos donde operamos y un impacto especial en el entorno del empleo, el impulso a la innovación en el sector de salud bucodental y también la responsabilidad ambiental. Y al hilo de estas mediciones, pues nos hemos encontrado con que los resultados han sido más que elocuentes, ¿no? El 53%, por decirte, de nuestros pacientes han tenido tratamientos financiados y esto en términos económicos pues nos vamos a más de 12 millones de euros. Más de 133.000 pacientes nuestros han visto cómo a través de tratamientos sobre todo preventivos, especialmente los periodontales, los que tienen que ver con las encías, gracias a este tratamiento preventivo hemos evitado que tengan una mayor prevalencia al desarrollo de otras enfermedades sistémicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, con una relación bidireccional clarísima y lo hemos hecho con esa conciencia, ¿no? de esos tratamientos preventivos frente a su salud integral. Y en otro caso también pues cubrimos el 80% de aquellos territorios donde es más difícil acceder a la salud bucodental por su propia orografía.
Por ser más concretos, en el ámbito de la innovación clínica hemos desplegado la cirugía guiada. Esto a nivel tanto para el clínico como para el paciente es una innovación que bueno, pues impacta directamente en los tiempos en los que se hacen los tratamientos, en una mayor predictibilidad, en una mayor planificación, en dar seguridad también al paciente con respecto a su expectativa, en evitar muchas visitas al dentista, que muchas veces sabéis que esto, los miedos, pues con estos sistemas de predictibilidad y de rigor, pues evidentemente es para todos los pacientes, incluso para el clínico, los resultados son más predecibles y más rigurosos, con lo cual la cirugía guiada te podría decir que es una de nuestras mayores apuestas en cuanto a innovación. Interesante, nos quedan 9 minutos, a lo mejor lo alargamos un par de ellos si nos dejan, pero me quedan 2 preguntas muy interesantes. La primera es sobre comunicación, ¿no? De cómo comunicamos no solo nuestros logros, sino también los retos que hay, tanto en la empresa como en el sector. Una de las consecuencias que hemos visto desde Pacto Mundial en toda esta bueno, pues, polarización, incertidumbre geopolítica, etcétera, es que las compañías están manteniendo sus objetivos de sostenibilidad. Yo el año pasado me reuní un montón de empresas para comprobar cuáles eran, si se estaban reduciendo la ambición en materia de sostenibilidad o no. La conclusión después de todas estas reuniones es que no, los compromisos en materia de sostenibilidad, ya sean sociales, medioambientales o de buen gobierno, se están manteniendo, pero sí veo una clara tendencia, y no solo yo, sino también otros colegas europeos, cuando hemos hablado de esto, en el que las compañías están comunicando menos, digamos que están trabajando más de puertas adentro, pero que en este escenario un poco más, bueno, pues sí, incierto, todo lo que sea comunicar acciones ambiciosas, valientes en materia de sostenibilidad, pues se comunica menos de puertas afuera. Obviamente, una organización como el Pacto Mundial necesitamos, digamos, esas comunicaciones y esa valentía al comunicar y en ponerlo en valor, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo desde el punto de vista de comunicación estos últimos meses, este último año, y cómo estáis comunicando en materia de sostenibilidad? Daniel. En nuestro caso, pues seremos un poco contradictorios, ¿no? Estamos pasando un poco de todo eso. Es decir, nosotros estamos comunicando mucho. Quizás no en el modelo de contar exclusivamente nuestros logros, sino más orientado a lo que mencionaba antes de la publicidad de la radio, ¿no? Y también con mucha valentía. Voy a poner un par de ejemplos también. Uno de ellos relacionado con un debate que está en la sociedad desde hace varios años, pero que ha cobrado muchísima importancia últimamente por las decisiones de los gobiernos pues de Australia, de Francia y de España en relación a la protección al menor en entornos digitales. Desde el Grupo MasOrange llevamos debatiendo, comunicando, informando mediante encuestas y estudios rigurosos sobre lo que hay que hacer o lo que se sabe en el entorno de la protección en menores y lo que no se sabe, y también llevando esos debates a todos los foros posibles, ¿no? Hemos llevado el debate al Senado, hemos llevado a menores al Senado para que puedan exponer su punto de vista y a diferentes expertos, tanto regulatorios como de otros ámbitos. Lo hemos llevado al Parlamento Vasco, lo vamos a llevar al Parlamento Gallego, al asturiano. Hemos realizado un evento público hace muy poquitos días en el Teatro Lope de Vega, que se llamaba Veo Veo, orientado a difundir cuáles son las problemáticas y cuál es el debate principal en torno a esa protección al menor. Y, en definitiva, tenemos una acción de liderazgo en todo lo relacionado con la protección al menor, con valentía. Sabemos que es un tema delicado para un operador de telecomunicaciones que vende servicios de telecomunicaciones y que tiene clientes o hijos de sus clientes que utilizan esos servicios, pero no queremos dejar el debate al margen de nuestro modelo, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental, es decir, no obviar el problema y afrontarlo de cara mediante no solamente técnicas de comunicación habituales, sino
también mediante otros mecanismos institucionales y públicos, ¿no? Y además para eso lo que hemos hecho ha sido crear un nuevo área de impacto social en la compañía que esté dedicada con todo su foco a enlazar entre lo que se debe comunicar, enlazar también con ese marketing más social y además desligada, pero en contacto continuo, cara a cara, con toda la labor relacionada más con el reporting, con hacer cosas, mientras que esta nueva área se centra en hacer más, ¿no? En hacer más de lo obligatorio y en ir más allá con un enfoque de comunicación social muy, muy, muy relevante. Muchas gracias, José. ¿Cómo lo estáis comunicando en Hijos de Rivera? Pues, Cristina, yo voy a ser un poco más provocador. A mí me agrada... Ay, sí, por favor, vamos a romper un poco el guión. No, pero porque creo que... O sea, a mí me agrada la frase que has dicho de que se comunica menos. Creo que vivimos en una sociedad intoxicada de información. Es decir, decimos todo. Nos hemos inventado hasta una palabra hace ya años de greenwashing, porque estamos todos diciendo y intentando decir mogollón de cosas para... Entonces, yo creo que lo que no se mide no mejora y lo que no se comunica no existe. Firmo convencido de esto. Sí. Pero tenemos que decir también qué hacemos. En nuestro caso, nosotros tenemos un embudo que es primero somos, luego hacemos y luego decimos. Es decir, es difícil decir algo que no has hecho. Y si no lo eres, pues que no lo vas a hacer. Entonces yo creo que estamos en un momento de hacer. Tú decías, coño, están trabajando más las compañías en sus foros internos. Tal. Está muy bien eso. Trabajemos, hagamos las cosas. Ya tendremos tiempo de decirlo. Eso no significa que no haya que comunicar los retos, los objetivos, que paremos de repente de decir las cosas. Pero decir por decir, como venimos haciendo desde hace 10 años, yo creo que es malo, es contraproducente. Ok, tomo nota. Sí es cierto también que en un momento en el que se está cuestionando la ASG, creo que también es momento de, no quizá de buenas prácticas, porque coincide totalmente contigo, ese boom de comunicación de sostenibilidad hasta al hartazgo es una de las cosas que ha podido provocar esa burbuja de la sostenibilidad que ahora se está pinchando y que ha hecho mucho daño con el tema del greenwashing, etcétera. Pero sí que desde un punto de vista como de estrategia, de liderazgo, sí considero que las compañías tienen que públicamente de, oye, esta es nuestra estrategia, especialmente en estos momentos así tan de cuestionamiento del tema ESG. Pero interesante el punto. Me alegro que salgas un poco del guión. Macarena, ¿y vosotros comunicáis, no? ¿Cómo? Pues Cristina, yo voy a decir que estoy muy en el lado de Pepe, ¿eh? O sea, no se trata, yo creo, de comunicar más, sino de comunicar mejor. Y para eso hay que, pues como decía él, hay que primero hacer, medir. Cuando tú mides, tomas, esa medición te ayuda a tener un criterio más estratégico, a conseguir unos objetivos y unos retos que son los que tienes que comunicar, ¿no? Es verdad que estamos evolucionando desde un discurso que antes era como vacío, voy a hacer, no. O sea, eso es verdad que hay que comunicar y hay que poner en valor y compartir cuáles son esas estrategias o cuáles son los retos que las compañías nos ponemos para mejorar nuestro impacto positivo en la sociedad a nivel medioambiental y también a nivel económico. Pero hay que hacerlo mejor y sobre todo hay que ser más claros. La comunicación clara en sostenibilidad es un auténtico reto y yo creo que ahora la diferencia entre las compañías no la marca quién comunica más, sino quién verifica, planifica, mide y cuenta esos resultados medibles con honestidad a la sociedad. Entonces, ese para mí es el reto, ¿no? Y en lo que tenemos que estar las empresas en cuanto a comunicación, ¿no? Muchas gracias. Acabamos de cumplir ahora el tiempo, pero yo creo que tenemos... si nos comprometemos a hacer una ronda muy, muy rápida, no quiero dejar tampoco de tomar nota un poco de vuestra opinión. Global Compact, Pacto Mundial, lanzó su estrategia para los próximos 5 años ahora en enero y una de las puntos claves, creemos, desde Naciones Unidas en el impulso de la sostenibilidad corporativa es la acción colectiva, entendiendo cómo esa colaboración
entre empresas, pueden ser del mismo sector o no, en el que se identifique cuál es el reto clave dentro de ese sector o de esa temática y cómo se puede, digamos, trazar ese trabajo conjunto, esa acción colectiva para poder y proponer soluciones. Ese tipo de empresas que estamos buscando son empresas que van quizá un poco adelantados en la visión, en su sector, en su temática y estamos haciendo ahora, digamos, ese aterrizaje de esa acción colectiva para ver cómo podemos agrupar, cómo podemos impulsar esos grupos de acción para poder dar solución a grandes retos que tenemos. Así que voy a tomar nota de las recomendaciones que podáis hacer, ya sea por una temática, ya sea por vuestro sector. Y a modo súper cortito, para no ocupar más de un minuto cada uno, os pediría cuál creéis que es ese reto colectivo, no de vuestra compañía, sino de los entornos en los que estáis, y qué tipo de alianza, y con esto, digamos, lo ligo, ¿no?, a la pregunta de las alianzas, qué alianzas o qué tipo de colaboraciones os gustaría encontrar y que os ayudaría, digamos, a avanzar en las soluciones de ese reto. Puede ser descarbonización alcance 3, diversidad, retención de talento en las plantillas, puede ser lo que sea, lo que vosotros consideréis que os está haciendo run de estos últimos meses. Pues yo a modo de titular voy a mencionar 3, pero solo de titular. Por un lado, el gestionar de manera responsable las cadenas de valor y la reducción del alcance 3, creo que eso, si no se consigue con alianzas, es imposible de llevar a cabo. Y como solución, nosotros en concreto estamos utilizando a la patronal del sector telco, que es Digitales, para, estando juntos Telefónica, Digi, Vodafone y nosotros, elaborar un plan conjunto para mejorar esa comunicación con toda la cadena de valor, que suele ser la misma. Todos los proveedores solemos compartirlos, ¿no? Otro reto importantísimo, que no creo que sea sectorial, pero donde el sector telco tiene mucho que decir, es el reto de la inteligencia artificial, como ha mencionado Beatriz, presidenta de Redella. Y el último, que creo que nos afecta a todos, está relacionado con la apertura. Somos un sector muy endogámico, creo yo. Y debemos, el sector de la sostenibilidad me refiero, y debemos abrirnos un poco más, abrirnos a otros sectores hermanos y no tan hermanos y hablar entre nosotros, que nos den feedback de qué opinan de lo que hacemos, de cómo podemos enfocarlo mejor desde su área de experiencia, desde su talento, que seguro que nosotros no estamos percibiendo. Y esas serían mis propuestas. Muchas gracias. José. Pues yo también, muy rápidamente, yo creo que uno de los retos que es transversal a todos nosotros, creo que es la ciudadanía y es sensibilizar fuera, porque nosotros aquí somos, entre comillas, expertos o tenemos cierta profundidad en todo el ámbito de impacto positivo, pero el llegar capilarmente a cada uno de los ciudadanos que están ahí fuera y sensibilizar que es verdaderamente quien mueve la sociedad, yo creo que es un reto común. Darnos cuenta de que esto es un modelo sistémico, que tocas aquí, tiene impacto allá arriba, y que el llanero solitario se queda en un cómic. Es decir, que hay que salir a hacer las cosas a la calle, que solos, que yo creo que no llegamos a ningún lado. Muchas gracias. Macarena. Pues al hilo lo que decía Pepe, la sostenibilidad es imposible crearla en solitario, hay que crearla con alianzas y de hecho este tipo de alianzas con compañías o con entidades del tercer sector, con ONGs, nos posibilita además escalar nuestro impacto, ¿no? y a la vez ampliar nuestra mirada y gracias a esa colaboración, a esa llegada a esas entidades, pues conocer y aterrizar cuáles son las necesidades de la sociedad. Endogámicamente podemos detectar algunas cosas, pero gracias a esa interacción a través de esas alianzas, pues podemos aterrizarlo y ampliar esa mirada, qué es lo que necesita la sociedad y cómo desde las compañías podemos ayudar a superar esos retos. Muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos, pero yo creo que merecía la pena. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a los tres. Quizá nos vemos el año que viene, seguro, o espero antes. Y solamente compartir con vosotros unos datos increíbles que me pasan los compañeros de corresponsables. Ya tenemos más de 300 personas en el auditorio, todo un récord.
Nosotros, que también organizamos eventos, somos muy conscientes de lo difícil que es hacer esto, de llenar un auditorio como este, así que enhorabuena a los colegas de corresponsables y 55.000 espectadores online. Madre mía, enhorabuena. Y nada, seguimos trabajando en alianza entre todas las organizaciones del sector de la sostenibilidad. Así que muchas gracias y hasta muy pronto.